En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a figuras importantes de los medios de comunicación. Hoy contamos con alguien que ha sido presentador y líder en su franja de audiencia durante varios años, don Santiago Acosta. Muchas gracias por venir. De nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, aunque sea una pregunta cliché, pero como en este repaso de trayectoria hay que empezar los inicios, ¿cómo fue tu llegada a la televisión antes de que te conociéramos en Telemadrid? ¿Qué hay hasta ese camino? Pues yo llegué a televisión, llegué a Telemadrid a través de una beca. Entonces había becas remuneradas en la facultad y nos presentamos, no sé cuándo nos presentamos, 1500 y salimos 15. Conseguimos la beca 15 y a partir de ahí empecé. Mi primer contrato fue como presentador del Tiempo porque no se podían hacer contratos de redactor por el convenio de Telemadrid y tal, y a partir de ese contrato pues ya desarrollé toda mi carrera o el comienzo en Telemadrid. La verdad es que la cadena pública madrileña, ahora en tiempos difíciles, ha sido un poco granero de grandes profesionales. Estoy pensando en Hilario Pino, en Jaime Bores. Ha habido muchos que habéis salido de allí. Jaime Bores, Vicente Vallés, muchísimos presentadores y también directores se fue una cantera. Fue una fantástica escuela. Por hablar un poco de la marca que más recuerda a mucha gente, que es Madrid Directo. ¿Tú en qué momento entraste desde el principio? Desde el principio entré en Madrid Directo. O sea, cuando se estrena Madrid Directo, que si no recuerdo mal es el año 93, sí, porque este año eran 20 años, el año 93, entré en Madrid Directo y estuve hasta que pasé a presentar el Telenoticias de Mediodía en el 97. Todos los años, y luego volví otra vez a presentarlo, volví a ser reportero otra vez. Y luego has vuelto a tener responsabilidades. Y luego he vuelto a dirigirlo. Pues acá, hablar un poco de aquel Madrid Directo, la figura que es señalada un poco como padre de la criatura es don Ricardo... Ricardo Medina. ¿Cómo fue la gestación de aquel invento? Tú que andabas por ahí cerca. Luego una fórmula que han imitado otras cadenas, pero en aquel momento era como la idea de hacer un telediario más de reporteros, más... Sí, la idea es de Ricardo Medina con Ángeles Yagüe y con Pepe Abril, y es una idea muy americana de reportajear las noticias que ocurrían a pie de calle. O sea, se importa de allí de Estados Unidos y se crea un formato, se madrileñiza o de españoliza, por decirlo de alguna forma, y tiene un enorme éxito y una enorme acogida, ¿no? El ver la noticia a través de la mirada del reportero. El reportero se identifica con lo que ve, que es algo que en informativos habitualmente, a no ser que sea un corresponsal especial, no existe, y tuvo muchísimo éxito. Por poner una parte que es más de otros terrenos, pero simplemente por opinión, hubo una especie de discusión que creo que llegó a términos legales cuando aparece España Directo, entre Madrid Directo y España Directo. Sí, no estoy muy al tanto, pero vamos, gran parte del equipo de Madrid Directo se fue a hacer España Directo, y entonces Telemadrid denunció a Televisión Española por el nombre del programa, que era España Directo. Al final ganó Telemadrid y hubo ahí algún tipo de compensación que no... Porque siguieron emitiéndose los dos programas. Claro, pues siguieron emitiéndose, que no conozco, pero vamos, se llegó a un acuerdo al final. Era Jaume Roures, la productora, digamos, que hacía España Directo. Y sí. Madrid Directo no sé si lo producía alguien o era la propia Telemadrid. No, era producción propia. La verdad es que en telediarios, y por zanjar ya el tema político, ya para otros temas, ¿hubo algún problema en aquella Telemadrid de que te acusaran? Porque en aquella época es más reciente aquello, ¿no? La acusación por la etapa tuya en telediarios. En esa época no había tantas acusaciones de si estaba sesgado hacia el gobierno autónomo. No. Yo creo que no hubo nunca ningún problema de ese tipo. Ni tampoco en aquella época, lo que luego han denunciado por aquí otros profesionales, los sindicalistas de Telemadrid fueran contra los presentadores. En aquella época, digamos, era más tranquila la televisión pública. No, hombre, los sindicatos siempre han estado presentes y siempre han intentado negociar unas condiciones que han hecho muy rígido todo el convenio, y era muy difícil pasar de un puesto a otro, pero vamos, no hubo ningún problema nunca. ¿En qué momento pasas a la televisión privada? Pues primero voy al mundo televisión, en el 99 creo que me fui al mundo televisión a hacer reportajes de investigación, y desde ahí hicimos reportajes de investigación que se emitieron en Antena 3. Lo digo porque yo me acuerdo porque cuando se hizo un homenaje por el tema del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, que impactó mucho en ese reportaje, que se veía tanto a ti, no sé si tú estabas en Telecinco en otro programa, fue en Telemadrid, como a una reportera de televisión española que le pasó exactamente lo mismo, los dos reporteros, que no podían contraer la emoción ante una noticia que debo confesar que a mí me pilló como niño, y también fue un momento particularmente... Fue un momento espeluznante para todos. O sea, yo estaba en Telemadrid, era presentador de informativos, y entonces me fui a seguir la noticia a San Sebastián como corresponsal y a Bilbao, y entonces, bueno, pues vivimos aquel fin de semana, vivimos la marea de gente pidiendo que no se ejecutara a Miguel Ángel Blanco,
no se le asesinara. Entonces, después de haber vivido la manifestación en la calle, viendo cómo se movía pues todo el País Vasco, ¿no? La mayor parte de la gente en la calle pidiendo que eso no se produjera, era algo que era contra natura, ¿no? O sea, cualquier muerte, cualquier asesinato es contra natura, pero viendo la voluntad de toda la gente en la calle, viendo todo el mundo unido, ¿no? Porque es la primera vez, además, que hay una movilización. El espíritu de Erma. El espíritu de Erma, una movilización tan espectacular y tan unánime, cuando al final llega la noticia de que lo han tiroteado y de que ha muerto, pues, lógicamente, pues la emoción nos embargó a algunos por completo. Y lo cierto es que, bueno, pues somos periodistas, pero de todos somos personas. Y ver la muerte tan de cerca y de una forma tan cruel, tan minuto a minuto, esperando el desenlace, deseando que lo liberaran y viendo que al final lo ejecutaban, pues fue un momento brutal. Y bueno, pues para mí las emociones en ese caso siempre están a flor de piel, ¿no? Es muy difícil, para mí al menos es muy difícil alejarme de la emoción que se vive con la noticia, ¿no? Miguel Ángel Blanco o con cualquier asesinato, cualquier día. Los sucesos nunca me han gustado mucho, o sea, me ha gustado informar, pero me cuesta, porque tú ves a la víctima o ves a la familia de la víctima y si tienes corazón te impresiona. La verdad es que en aquel momento parece ser como un sentimiento de impotencia de esto no tiene solución, esto no va a acabar nunca. Ahora, en ese punto de vista, parece que se está mejor en ese aspecto, ¿no? En pues está mucho mejor. Ahora mismo parece que no hay asesinatos, lo cual es un avance impensable, casi impensable entonces, ¿no? Era un sueño. Y por fin parece que se está cumpliendo. Ahora estamos preocupados de otras cosas. La crisis. Vamos a hablar del mundo de televisión. Hubo muchísimos reportajes, pero hay uno del que creo que no se habrá olvidado, que fue el programa El Descubierto. Presentaba usted. Presentaba y dirigía, sí. Ah, dirigía, pues mira, sí, entonces. El Descubierto. Y consiguieron emitir un reportaje sobre un posible fraude, bueno, posible en el caso de Miss Alicante, sin el posible. Sin el posible, sí. Compramos el título de Miss Alicante para nuestra redactora Gemma García, que la pobre no sabía desfilar, era una chica muy guapa, pero ni sabía desfilar, ni sabía nada de esto, y conseguimos infiltrarla allí, conseguimos pagar el dinero del título, y bueno, pues era una corruptela. Que había ahí lo más llamativo del tema. Bueno, creo que hubo hasta una dimisión en directo de un abogado. Yo no lo he podido ver, pero he leído en los periódicos que fue impresionante porque parece ser que había alguien para defender al certamen y cuando vio el vídeo... Dimitió en directo cuando vio el vídeo, sí. No había, por lo que entiendo, no lo pude ver, pero no había discusión posible tras ver tras ver las imágenes quedaba todo muy claro. Esto lo dirigía el reportaje Melchor Miralles y Fernando Quintela, a quien dirigían esa investigación, y yo lo que dirigía en ese momento era el programa. Es el programa. ¿Cómo definirías tu etapa con la productora del Mundo Televisión, de Miralles y Quintela? Pues yo aprendí muchísimo de periodismo de investigación, aprendí muchísimo con ellos, también con Manuel Cerdán. Está por ahí Cerdán. Pero... Sí, Manuel Cerdán. Y Antonio Rubio, la verdad es que me enseñaron mucho y aprendí mucho. Fue una etapa muy intensa, muy divertida. Viajamos muchísimo a Centroamérica, hicimos todo tipo de reportajes de investigación, de tráfico de órganos, de prostitución infantil, de trata de blancas. Fueron muchos reportajes y la verdad es que era una aventura cada uno. Fue un tiempo fantástico. En un año yo creo que cruzamos América como 12 veces de vuelta. O sea, fue una época muy fértil. De esos reportajes, por poner un componente un poco frívolo, pero es muy llamativo, lo va a contar una vez el señor Miralles, le llamaba la atención de que cuando hacía un reportaje sobre asuntos de denuncia muy seria, pues hasta de asesinos o como contabas tú, de traficante de órganos, tenía una audiencia razonable, pero en cambio cuando el tema era, pues como el tema de la Miss Universo o uno que hicieron sobre la prensa del corazón, la audiencia se disparaba para arriba. Claro, hay cosas que interesan mucho más. Yo creo que también es una cuestión de... no sé si decirlo. Hay cosas frívolas que te apetece ver, no tienen tanta gravedad y es mucho más amable de ver una corruptela en Miss España, por decirlo de alguna forma, o en Miss Alicante, que una cuestión de asesinatos, de tráfico de armas. Sí, yo creo que... y es mucho más peligroso lo otro, y probablemente periodísticamente tenga mayor valor esa denuncia, ¿no? Pero hay una parte de entretenimiento en el periodismo que es inherente, y es que al final nosotros cuando nos sentamos a ver algo, aparte de sentirnos informados, también nos apetece un poco, pues eso,
divertirnos, entretenernos. Hay ocasiones en las que no te puedes divertir, pero sí te puedes entretener, ¿no? Es un poco la función de la televisión. La televisión está el informativo y está el programa de entretenimiento. Los dos son necesarios e imprescindibles. Por una parte informarte, pero también, sobre todo ahora con la crisis, todas estas cosas que ocurren, dices, quiero entretenerme. Por eso tienen tanto éxito los programas de entretenimiento, ¿no? Y por eso son tan imprescindibles también, porque no podemos estar todo el día deprimidos con todo lo que nos llega, que ahora mismo es mucho. Y tanto. Aunque tu responsabilidad era del programa Al Descubierto y no tanto de los reportajes, ¿tienes alguna opinión del tema de las cámaras ocultas, que es un debate que siempre enciende a la gente? Vamos a ver, antes los tribunales decían, si el derecho conculcado es menos importante que la denuncia que tú estás haciendo, pues adelante con ello, ¿no? Yo creo que ha habido un abuso con las cámaras ocultas, se han utilizado para cosas que no se tenían que utilizar, yo pienso, pero hay otras cosas en las que creo que es justificable la cámara oculta. Es decir, si tú quieres hacer una denuncia de prostitución o de tráfico de... Hay cosas que no puedes grabar con una Betacam, es imposible. Otra cosa es que te metas en la intimidad de la gente cuando no se está cometiendo ningún delito y utilices una cámara oculta. Ahí yo estoy de acuerdo en que no se debe utilizar y para eso está la ley. Pero hay denuncias que no se pueden hacer, que no se pueden ver y plasmar si no tienes una cámara oculta, si no tienes una prueba. Entonces yo creo que ahí debería valer, pero es cierto que ha habido un abuso. Pues por cambiar ahora de cadena y de espacio, no vamos a negarlo, a ti se te identifica por lo que más, aunque hablaremos de los programas, pero el que más sin duda es Salsa Rosa, Noche de los Sábados. Y yo creo que hasta ese momento, pero corrígeme si me equivoco, la Noche de los Sábados no era visto como un espacio para que hubiera tanto programas en directo, sino más pues la película o el concurso. Y no sé muy bien quién... Y el programa de José Luis Moreno. Sí, el Noche de Fiesta, ¿verdad? En Televisión Española, que era un poco el... Y de repente pues surgió, creo que fue Boomerang, y la idea de hacer un programa allí, que Boomerang fue el líder de... Sí. ¿Cómo se gestó aquel proyecto? Pues aquel proyecto se gesta, es una idea de Pedro Rebaldería, Telecinco, Boomerang, que es son quienes ponen en ese momento ese proyecto en marcha. Se trataba de llenar un hueco, una ventana que se veía que estaba ahí, que se podía llenar para luchar por la Noche de los Sábados, y la verdad es que fue un proyecto ganador desde el principio. Vamos, Salsa Rosa terminó, luego se convirtió en Dolce Vita por un cambio de productora y no bajó. Yo creo que se despidió con un 24% de audiencia. O sea, no fue un problema de audiencia o de rentabilidad en el programa. No sé exactamente qué influyó para que acabara o que un cambio de linealidad, no lo tengo claro, pero el caso es que fue un éxito. ¿Tú cuándo te enteraste que te habían designado presentador? ¿O estabas ya en la gestación? No, a mí me llamaron después. Yo acababa de terminar de presentar Al Descubierto en junio, y en agosto me llaman para presentar Salsa Rosa. Ya estaba en marcha todo cuando yo llego. Llama la atención, permíteme por un tono ingenuo, porque alguien tan joven que ya ha estado en las dos generalistas más grandes de este país, no habrá muchos que lo hayan conseguido. No lo sé. No sé exactamente si hay muchos o no. Yo sé que sí que hay gente, hombre, Jesús Vázquez, hay grandes en la televisión que han estado en un lado y en una cadena y en otra o en las tres. La verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar en casi todas, solo me falta Televisión Española, para quien sí he trabajado gestionando algún programa o en la gestación de algún programa, con El Mundo precisamente, un programa infantil, pero la verdad es que es una gozada poder trabajar en todas las cadenas. En el resto he estado en Antena 3, en Telecinco, en 4, solo me falta la Española y la Sexta. Durante las noches de los sábados ocurrieron importantes sucesos por aquellos días en el que duró el programa, y que algunos, como en ese momento no había informativos ni tertulias políticas noche de los sábados, pues se enteraban o bien por Noche de Fiesta o bien por Salsa Rosa cuando decían, oye, ha pasado esto. Sí. ¿Cómo fue? Porque además eso no puede haber preparación. Supongo que sea que alguien en el pringueño dice, acaba de pasar esto. Por ejemplo, está incendiado el edificio Windsor. La noche del Windsor fue una noche impresionante, sí. Nos enteramos. Recibíamos las imágenes del incendio y desde una de las cámaras de Torre Europa, si no recuerdo mal, y la verdad es que estuvimos, creo que hasta las 4 de la mañana narrando lo que estaba ocurriendo con el incendio, y ocurrió también con la inmolación de los... Era el siguiente tema del que comentar, porque ocurrió también un sábado y ahí, claro, es complicado porque como te desubica... Si estás intentando, digamos, hacer entretenimiento, es decir, serios, porque... Bueno, somos periodistas, cambiamos el chip en un momento, ¿sabes? Al final, tanto el periodismo como el entretenimiento tienen muchas cosas en común, podemos hacer las dos, ¿no? Y una de ellas es la información, ¿no? El tener claro cómo se da la información, cómo se da la noticia y... Toda España está pendiente del quién ha sido el 11M y la noticia de
les han sitiado y luego han explotado, pues debió ser una noticia como para dar en directo. También la dimos en directo, teníamos equipo allí y la dimos en directo, sí. Y la muerte del Papa. También fue un sábado por la noche de Juan Pablo II. También lo vimos los sábados en aquella época. Era la noche de la semana para las noticias. Bueno, una imagen que te va a traer mucho recuerdo y que ahora puedo decir que ha vuelto a cierta actualidad. Era agosto del año 2003. Francamente, yo creo, permíteme la broma, que en ese momento muchos periodistas se debieron abrir las venas y decir cómo lo han conseguido ellos y no nosotros, periódicos, radios. Para los internautas que no sepan de lo que estoy hablando. En agosto del año 2003 se habla de una moción de censura contra el alcalde de Marbella con mayoría absoluta, don Julián Muñoz. Y se dice que quien está detrás es don Jesús Gil. Y dice, ¿pero cómo? ¿Seguro tal? Y no quedó ninguna duda después de que entraran en directo los dos a la vez en el programa. Y no nos quedaba ninguna duda después de lo que vimos aquella noche que había que investigar aquello y que la Fiscalía tiene que investigar aquello como así fue, porque esto es ese enfrentamiento que hay entre Julián Muñoz y Jesús Gil en directo es el que abre toda la investigación. La Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, porque se dijeron de todo y se acusaron de todo tipo de corruptelas. Entonces, esto fue la entrevista se consiguió gracias a Maika Vergara, que consiguió que Julián Muñoz se sentara, porque ella conocía a Julián Muñoz y Isabel Pantoja, y a todo el equipo de Salsa Rosa y a la directora Sandra Fernández, que tuvo la habilidad, porque ellos querían hablar cada uno por separado, o sea, fueron dos enlaces, cada uno estaba en un sitio, y Julián Muñoz estaba en el cumpleaños de Isabel Pantoja y Jesús Gil estaba en su finca, dos enlaces, y el pacto entre ellos era que cada uno hablaba sin que el otro le interrumpiera, ¿no? Que se iba a bajar el micrófono del otro. Entonces la clave estaba que Sandra dio la orden de que dejar los dos abiertos. Se dejaron los dos abiertos de tal forma que cuando uno hablaba el otro empezaba de fondo, aunque sabía o pensaba que no se le iba a oír, empezaba de fondo a llevarle la contraria o a decir qué tonterías dices o estás mintiendo tal, y entonces eso hizo que se encendieran eso, y nosotros en el plató nos callamos para que el enfrentamiento lo llevaran ellos, ¿no? O sea, nuestra intención es... Cuando empiezan a decir casa de atracos y tú sabes lo que has firmado y la comisión por medio, es decir, ya no estamos hablando de insultos sino de acusaciones de delitos, tú estás ahí delante. Nosotros estábamos alucinando y sabiendo que ese era un momento brutal, que había un antes y un después, porque ahí tenía que intervenir la Fiscalía a investigar todas las acusaciones que se hicieron en directo, y esto es lo que abre el melón del caso Malaya. ¿Hubo alguna felicitación de la profesión por aquel, digamos, scoop? Bueno, sí, algunas hubo, y fue portada, al día siguiente era portada del Mundo. O sea que sí tuvo cierto eco. Sí, tuvo repercusión, porque las cosas que se dijeron en aquel programa las acusaciones eran impresionantes. Porque hay un tópico, no sé si en tu caso era espacio, de que la prensa lleva mal cuando la televisión le toma la delantera por aquella mala relación que dicen que hay históricamente. Sí. En este caso parece ser que por lo menos no en toda la prensa. Porque en toda la prensa. Habrá algún periódico que, pues que se cree más que los demás, pero al final... Somos todos, quiero decir, nos conocemos en todas partes y conoces a toda la gente en todos los medios, y al final siempre hay alguien que te llama y dice, oye, tal, la entrevista ayer fantástica, no sé qué, vaya scoop, vaya exclusiva, ¿no? Otra primicia, el tema de la princesa Leticia. Es verdad que algún medio se había hecho ya eco del tema, tocados porque había mandado un comunicado pocas horas antes de la Casa del Rey informando el tema. Llama la atención a mí dos cosas. Estoy hablando del especial que hicisteis sobre que Leticia iba a ser la prometida del príncipe Felipe. Una, que lo conseguíais preparar en tan poco tiempo, si es que fue en tan poco tiempo o si ya lo sabíais antes. Y segundo, no me puedo creer que consiguiáis que entrara en directo por teléfono el padre. Es algo que... Eran otros tiempos. Ahora hay mucho más inversión, y después de cómo se han puesto las cosas en Casa Real, vamos, es algo que es impensable. Pero la verdad es que teníamos un grandísimo equipo que era capaz de preparar un especial como el que vimos en 2 horas. Yo creo que fueron 2 o 3 horas lo que tardamos en prepararlo, ¿no? Si tienes buenos profesionales, al final cada uno tira de sus contactos y de sus conocimientos y puedes hacer un buen y bien dirigido, sobre todo, ¿no? Porque ahí Sandra Fernández, una pieza clave, absolutamente, como está demostrando ahora en la sexta noche, los sábados en la Sexta. Y esa es la clave, ¿no? Una buena dirección y un buen equipo. Uh-huh. Permítame que entre un poco en el terreno de las polémicas, en algún caso quizá de otras instancias más empresariales, pero por ejemplo, un momento muy histórico de otro programa de televisión, y porque te lo estoy preguntando a ti, que se llama Crónicas Marcianas, fue cuando un medio de comunicación que pertenecía al grupo Correo hizo un reportaje muy duro contra Telecinco.
Y entonces el presentador de ese programa, don Javier Sardá, inicia su programa y se refiere a una empresa que es accionista de Telecinco y que el propio presidente de Telecinco es de esa compañía, con el Grupo Correo, y dice su célebre Telebasura, tu madre. Y se lo comento a ti porque cuando vi esa pieza, tú entraste en directo para decir, estoy contigo, nos Javier. Llamó a todos. También José Javier, también Beatriz Campos. Sí, hombre, era un insulto a todos los que hacíamos, porque además nos habían puesto a todos los que salíamos en la foto ahí con los cubos de basura. Yo creo que no ha habido otro caso de que, lo digo porque siempre se pinta a los profesionales de televisión como marionetas de sus accionistas, y ahí un grupo de profesionales se dirigió a sus accionistas. En Telecinco siempre ha habido muchísima libertad para hablar de todo, ¿eh? O sea, yo en Telecinco no he tenido nunca ningún problema para hablar ni de las cosas de la cadena. Te podían pedir, oye, no pelees mucho y tal, pero nunca ha habido una censura. Esa es una de las cosas buenísimas de Telecinco. Y bueno, pues era un insulto a todos, te llaman, pues... Y no pusieron que yo sepa a nadie en la calle por aquella historia. Al final, lo que hacía esa revista era insultar de la misma forma que acusaba a la televisión de insultar, ¿sabes? Me explico un poco, ¿no? Era un poco como... Si te parece mal que la televisión insulte, no insultes tú a la televisión. Exactamente. El razonamiento parece claro. Bueno, ya has mencionado a una persona que inesperadamente ahora ha reaparecido en la actualidad, que es Maika Vergara. Sí. La verdad es que en los obituarios en aquel momento cuando fallece se dice pues una persona que trataba el tema del corazón de manera elegante y tal, y nos hemos visto sorprendidos cuando hace poco ha reaparecido y se han mostrado perfiles muy diferentes a la imagen que podía haber dejado. ¿Qué perfil te dejó a ti la figura de Maika Vergara? Maika Vergara conmigo siempre fue una fantástica persona, una persona maravillosa, súper trabajadora. Siempre traía exclusivas al programa, tenía fantásticos contactos. No he seguido, sinceramente, la polémica que se ha producido, porque además no me apetecía, ¿sabes? Cuando alguien a quien quieres sabes que va a sufrir un ataque, prefiero no verlo. Así que lo obvio, no me he enterado mucho de qué es lo que ha ocurrido. Yo, Maika, la conocí. Se abría el debate, que ya se habló con el tema de doña Encarna Sánchez Muchayor, de cuando alguien ha fallecido, Sí, bueno. Yo no es porque haya fallecido o no, es porque la quería mucho. Entonces, no me apetecía ver ningún tipo de ataque ni contra ella. Entonces, no lo he visto, sinceramente. Pues vemos a otra figura de un caso que también ha sido muy recordado muchas veces, pero que a ti no te he visto opinar muchas veces, aunque sí ha sido aludido, que es Opiné en directo. No, voy a explicar por qué lo digo. Porque una entrevista, yo son temas que he seguido más por hemerotecas que en directo, pero sí una entrevista, cuando le preguntaban a Lía Lozano por qué dejó el programa Salsa Rosa, se dijo porque mi presentador me desautorizó en directo. Creo que leí una entrevista por ahí. Entonces, ahí aparecía el tema. No fue exactamente así. Esa es la visión que tenía Lidia del asunto y la respeto. No fue exactamente así. Tuvimos una clara diferencia respecto a la investigación del caso Ilenia. Es decir, nosotros pensábamos que no había caso Ilenia, que no había pruebas para decir que estaba viva, y ella pensaba que lo que tenía eran pruebas, simplemente. Pero creo que cuando ella, digamos, rectifica, ya dice perdón, ya no estaba en Salsa Rosa, que fue durante... Sí, después sale de Salsa Rosa y que cuando rectifica ya es mucho tiempo después. O sea, que lo que quiere decir que en este caso no es una vez se descubre que todo fue un error, se presenta ella, sino que ya incluso cuando había mucha gente que sí se lo creía, vosotros no os convenció el tema. No, vamos, a mí no me convenció nunca, porque las pruebas que tenía ella en su mano no nos parecían pruebas como tal. A mí no me lo parecían, pero bueno, todo el respeto y todo el cariño para Lidia Lozano. Bueno, y por cerrar, digamos, el capítulo de polémicas, que con tres figuras que me interesaba, no sé si viste hace relativamente poco, esto debió ser como en el 2009 o así, que una señora que se llama, si no me equivoco, Lara Rodríguez, dijo que Ángela Portero la habían sacado de Salsa Rosa por publicar unas fotos del presentador. ¿Te suena algo esa historia? ¿Hay algo de verdad? En lo que diga Lara Rodríguez me parece que poco.
Ángela Portero, yo no recuerdo ahora mismo porque es la de... Claro, lo que no casaba es que como luego siguió estando en Dolce Vita, digo, es un punto que a mí no me casaba con esa... Ángela Portero dejó de estar un tiempo porque pues, estuvo dedicado a otras cosas, pero no ha habido ningún problema. Y luego estuvo después también con nosotros en Dolce Vita, es decir, con Ángela Portero, y sigue siendo amiga. Con Ángela Portero nunca ha habido ningún problema. O sea, que sabes, sino que, pues para que quedara claro. Y luego, buscando ya, a mala idea, lo confieso, digo, a ver, alguna demanda, a ver qué puedes encontrar. En comparación con otros programas que han estado en esa misma franja, la verdad es que se encontraron pocas. Muy pocas. Y únicamente encontré dos. Una, que era quizá más genérica, que es la del señor Navarro, que fue contra fue contra todos los programas de Telecinco, incluyendo el programa Ana Rosa y otra ya sí más concreta. Pero esa no la ganó, ¿no? Como que hubo 1000 recursos, creo que el último lo acabó perdiendo. Sí, creo que lo perdió. Y luego la que sí triunfó fue la de don Juan Ramón Lucas, porque precisamente doña Ángela Portero creo que sacó una imagen paseando con su pareja. Creo que era eso. Creo que era algo así. No recuerdo muy bien, pero creo que era algo así, ¿no? Con Sandra Ibarra, sí. Entonces, no hubo ninguna dos sonó demasiado, ¿no? No eran cosas demasiado graves. Aparte de lo de Juan Ramón Lucas, bueno, pues es una decisión judicial con la que puedes estar más o menos de acuerdo. Yo creo que si ellos pasan habitualmente por fotocall, pues tampoco pasa nada porque se decía por la calle. Además, no era ni un momento problemático, por lo que yo recuerdo, ¿eh? Creo que no era un momento de intimidad, de cámara oculta con sus hijos. No, era completa cámara. Además, no había menores. En Salsa Rosa y en Dolce Vita no hubo nunca, porque además... No había posibilidad de que hubiera nada con menores porque siempre los tapábamos, aunque no hiciera falta y aunque ellos los sacaran, nosotros los tapábamos porque nos parece que hay que respetar al máximo. Pero vamos, tampoco era una cosa muy grave. Pues cerrando ya el episodio de polémicas, ha salido ya veces al cambio de nombre que dio muchísimo que hablar en su momento, porque es verdad que ha pasado más de una vez, ¿no? Pero que de cara al público, cuando digamos cambia de nombre un programa, pero se considera que el formato es relativamente similar, decimos, ¿qué ha pasado aquí? Porque si funcionaba Salsa Rosa, deciden cambiarlo a Sábado Dolce Vita, aunque muchos lo siguen llamando Salsa Rosa. Fue un cambio de productora y una decisión de la cadena. Cambio de formato para mantener los sábados por la noche. No te puedo decir mucho sobre ello porque yo solo era el presentador y estaba un poco fuera de todas las decisiones. Yo estaba contratado por Telecinco, no por Boomerang ni por Mandarina después. ¿Te acuerdas que había un programa en ese momento muy famoso de Zapping, que era Sé lo que hicisteis la última semana, que hacía muchas bromas con Salsa Rosa? Digo, perdón, Dolce Vita, perdón, Salsa Rosa. Gran programa. Aunque hicieron muchas bromas a tu costa. Aunque Bueno, hay que tener sentido del humor. Si no nos reímos de nosotros, mal vamos. No sé si sé bien. ¿Recuerdas esta secuencia? Porque de esto estuvieron creo que una semana haciendo... El polígrafo, sí, con Consuelo. Porque decían que tenía un ambiente muy de película. Sí, hombre, era un poco un divertimento. Es cierto que el polígrafo era súper serio, o sea, este era muy científico. Pero bueno, aquello vas probando. Al final en televisión es probar. Y tienes un programa de entretenimiento, tienes un polígrafo, lo pruebas. Y ahora vamos a hacerlo así. Y ahora ponemos un ambiente un poco más oscuro. Y ahora vamos a darle aspecto de película. Y ahora vamos a... ¿Sabes? Vas probando cosas para ver cómo van gustando al público. Aunque es estreno de la dirección de la cadena, te pregunto tu impresión. Cuando llega el verano de 2007 y dice la dirección, se acaba Dolce Vita, aunque era líder de audiencia de su franja, se acaba A tu lado, que creo que también debía ser líder, o por lo menos muy mal no iba. Y la gente dice, ¿qué ha pasado aquí? Muy poquitos meses después también se acaba El tomate. La gente podría pensar, ¿qué pasa aquí? Que quieren cambiar de estilo, aunque en el caso de Salsa Rosa, lo que reemplaza... con el máximo respeto a programas, ha venido aquí también su copresentador, tampoco es digamos lo que la prensa identificaría como la televisión blanca, por usar el tópico que se usa. ¿Qué impresión tuviste tú cuando te mencionaron el cambio? Pues yo creo que fue un cambio un poco de línea editorial y por otra parte también un cambio de programa. O sea, hay algo que Telecinco intenta no hacer, que es agotar al máximo los programas. Nunca deja que mueran en antena. Lo que hace es cambiarlos en el momento en el que ve que va a llegar un momento en el que piensan, por sus estudios de marketing, que el programa puede bajar. Pues en ese momento se cambia y se sigue en el éxito. De hecho, durante todo este tiempo ha sido líder. En todo caso, se puede decir que el programa, y hay que reconocer que sigue manteniendo el liderazgo noche los sábados, pero es un estilo diferente. Y ya digo, insisto, sin que suene como algo despectivo, esa mesa política con nuestro director está allí y también temas de corazón y temas de crónica negra, pero no encajaría con lo que entonces dice la prensa de esto debe ser que van a ir al modelo puramente infantil para toda la familia. Telecinco hace la televisión que le gusta a la mayor parte de la gente. Y
Eso es indiscutible por los datos de audiencia. Entonces van cambiando programas, no dejándolos morir en antena, renovándolos y haciendo la televisión que cree que le va a gustar a todo el mundo. Vamos un poco de la parte de que dicen de la crueldad de la televisión a la hora de que no da demasiada oportunidad. O sea, muchas veces cuando comentas yo comento con mis padres y dicen antes daban más tiempo a los programas, cuando siempre que les comento, oye, que se ha encargado a la 10ª emisión, dices, hombre, antes trabajabas una temporada y decías, esto funciona o no funciona, y ahora hemos vivido en los últimos 10 años una cantidad de programas que mueren al poco tiempo. Y voy a poner un ejemplo, poniendo uno que hiciste tú en Antena 3, que se llama Confidencial S.A., quiero decir que tuve ocasión de ver, porque era un horario que nos lo ponía fácil a los que en ese momento estábamos en institutos, que se parecía en algunos aspectos, en la parte de tertulianos, a Dolce Vita, pero los temas que se trataban tenían más que ver quizá con el periodismo, no solo por el caso Madeleine, que fue quizá el más recordado, también recuerdo sobre cosas deportivas, sobre fútbol, recuerdo que iba uno especial, y que de repente dicen, no, que se acabó, y decimos, pero si no ha dado tiempo, por lo menos hablo desde la perspectiva del espectador. Sí, hay programas que a lo mejor con más tiempo podrían crecer en audiencia, pero también es cierto que ahora mismo, no solo con la crisis, sino también desde que hay un montón de canales, al final las televisiones necesitan rentabilizar de una forma rápida la inversión que hacen en un programa, porque el mercado está difícil y lo ha estado siempre, está todo muy segmentado, hay una división de la audiencia muy grande, entonces hay que generar deprisa esa audiencia para poder hacer rentable el programa. Entonces hay televisiones que te dejan un poquito más, un poquito menos, pero lógicamente en las privadas, tanto Telecinco como Antena 3, pues tienes que tener resultados rápido, y si no hay que poner otra cosa porque hay que mantener la audiencia, porque es la lucha de cada mes. Al contrario que en los dos ejemplos anteriores, aquí producías tú. Sí, aquí producíamos nosotros. ¿Cómo fue ese experimento de arriesgarse a saltar el paso y decir, pues... Nos dimos una leche, una galleta de impresión, porque al final no conseguimos sacar ese programa que era nuestro comienzo, ¿no? Y la verdad es que duramos poco, pero bueno, lo que hicimos yo creo que estaba bien hecho, al menos estamos orgullosos del producto, pero teníamos que haber tenido más audiencia para que, si tienes audiencia no te quitan. Eso está claro. Bueno, lo puedo decir, y lo digo porque como malo he buscado, que no vi ninguna crítica que dijera qué falta de respeto o qué falta de en absoluto contra Confidencial S.A., ¿no? No hubo ningún tipo No. Han tocado temas, se han metido entre los escorbosos. No ha habido malas críticas en ningún momento. Además fue un programa muy periodístico, o sea, de noche, muy late night, pero muy periodístico. Y el especial sobre Madeleine, que ese sí tuvo gran audiencia, fue un especial muy bien dirigido y muy bien hecho y con todo lo que tiene que tener un programa de investigación, un programa periodístico. Estuvimos en el lugar, hablamos con los padres, hablamos con la policía, con todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que fue la mejor aproximación que se había hecho hasta entonces a la desaparición de Madeleine. Otro programa en el que también tuviste algo que ver, que se llamaba Visto y Oído, en el Canal 4, que presentaba el señor Prat. Era una franja complicada porque tras la desaparición de Aquell Tomate hubo una gran pelea sobre a ver qué podían hacerse. Creo que 4 había retirado Channel número 4 y fue uno de los reemplazos que se le puso. Y aquí, claro, no dice mucho favor de mí, sin querer enfocarse el programa a los presentadores, ¿no? Aunque luego hay unos créditos, pero no les prestamos atención, y vemos pues el señor Prat. Y cuando llega el último programa, dice, nuestros directores, pues anda, digo, pero si está ahí el señor Acosta, y entonces ya caemos en la cuenta de que sí, tenía usted algo que ver con aquel espacio. Nos lo dieron a Sandra y a mí para dirigir. Era un programa era un proyecto que llevaba 2 meses intentando rodar, pero sin salir al aire porque no conseguían lo que querían, y al final nos llamaron para dirigirlo. En ese momento íbamos a tener nuestro tercer hijo, y cuando empezó, pues Sandra dio a luz 2 días antes de empezar, si no recuerdo mal, y los primeros meses pues estuve yo solo con el proyecto. Duró creo que hasta octubre o noviembre de ese mismo año. Sí duró varios meses, ¿no? Sí, lo que pasa es que se retiró al final por un problema de 4 ya estaba en crisis, por un problema económico. Al final era una cuestión de ingresos de la cadena. Era caro para lo que... Hombre, creo que solo un año después, en 2009, ya es cuando 4, digamos, se vende a... Sí, efectivamente. Ya tenían problemas de liquidez, afortunadamente olvidados. La verdad es que en el contenido del programa era un poco muy de variedades, porque se tocaban aquí temas, digamos, de actualidad, temas de sociedad, y también aquí, pues, temas, me acuerdo
creo que el caso Mariluz Cortés justo pilló en aquella época. Cortés, el avión de Spanair que se estrelló en Barajas, hicimos un poco de todo, sí, también. Aquí, ya sé que no, a lo mejor debe tener un lío, pero aquí se puede hacer una comparativa porque igual que hubo muchas críticas a cómo trataron el accidente de Spanair, así que para no meter en líos no decimos qué programas de qué cadenas, pero en su caso creo que contra Visto y Oído no... No. Yo creo que no hubo ningún problema. Era un programa de tarde con reportajes, también con un poquito de entretenimiento, de moda y tal, pero sobre todo era un programa informativo. Entonces, yo creo que lo cubrimos todo lo bien que se podía cubrir. Fuimos muy respetuosos, como siempre tiene que ser con las víctimas, ¿no? Y con las familias de las víctimas. Ahí hay que tener siempre mucho cuidado. Hay que entrar llamando a la puerta, pidiendo permiso y ofreciéndote también por si puedes ayudar, porque hay muchas veces que las familiares de las víctimas, que también son víctimas, al final necesitan hablar. Hay gente que reacciona escondiéndose, pero hay gente que necesita hablar y que agradece que vayas y le ofrezcas el micrófono, no que se lo metas, claro, que se lo ofrezcas. La cámara oculta, eso que se criticó de algún programa que hizo ahí una cámara... Claro, no, nosotros fuimos con Metacam siempre y siempre pidiendo permiso y siempre respetando a quien está sufriendo. Y un programa más reciente, del que también hay alguna duda, es el programa Enemigos Íntimos, de hace apenas unos años, de Mandarina, que para algunos fue la reaparición de Santi Acosta tras un tiempo desaparecido ya como presentador. Ahí estaba combinando la dirección de Madrid Directo, que es lo que he estado haciendo estos 3 últimos años, dirigir Madrid Directo y presentar Enemigos Íntimos la noche de los jueves. Cambio y... Como tengo mala memoria, ya no sabía si eran los martes o los jueves. ¿Cómo es, permíteme, esa compatibilidad de un programa, digamos, una cadena privada con mucha audiencia, a la vez que diriges otro programa? Bueno, a lo mejor es algo muy habitual, pero que cara al público dices, uy, qué curioso. No, hombre, yo tengo claro que la carrera de presentador pues es lo que dura, lo que gustes al público y dura unos años. Y yo tengo mi trayectoria profesional como director y primero como reportero y luego como director. Como reportero, sí. Como presentador y como productor, porque has tocado los 4 palos. Y estoy encantado, o sea, es muy gratificante dirigir un programa, mucho. Y no quería dejarlo. Entonces, pues presentaba Enemigos Íntimos los jueves por la noche. Al final el presentador, con que le den el guión en la misma tarde del programa, en principio, si estás más o menos empapado de los temas que va a haber, pues no hay mayor dificultad. La gente que sabe, ya les aseguro que a otros si nos ponen delante no tendríamos esa facilidad. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Hay 2 polémicas, y esto puede ser a lo mejor de autocrítica a los digitales, porque a veces los digitales construyen o construimos alguna teoría y pueden equivocarse o podemos equivocarnos. De aquí se construyeron 2 que quiero consultar contigo. 1. En un momento determinado se dibuja la idea de Enemigos Íntimos versus Sálvame. A esto contribuye que había una persona en Enemigos Íntimos, que se llama doña Cristina Fernández, que con mucha frecuencia aludía al programa Sálvame, y luego que el propio presentador de Sálvame empezó en alguna cosa en el programa diciendo: quiero desde aquí contestar lo que está haciendo Santi Acosta, porque además lo personalizaban en el presentador en alguna ocasión, y los ataques del programa de Santi Acosta y la productora, y eso que las 2 productoras pertenecían a Mediaset, pero entonces se hizo esa lectura de Sálvame versus Enemigos Íntimos, y hubo hasta quien dijo que a lo mejor estaba fomentado la pelea incluso por altas instancias de la cadena. Pues que se peleen 2 programas nuestros, que nos hace gracia. ¿Qué opina esta teoría? Yo creo que los cruces que había entre Enemigos Íntimos y Sálvame eran buenos para la propia cadena. Es decir, si hay una cosa que Telecinco sabe hacer muy bien, es retroalimentarse. Lo hace con Gran Hermano, lo hace con Ana Rosa, con todos los realities que tiene, con Sálvame. Es decir, tú creas la noticia o el entretenimiento y va de un programa a otro, ¿no? Y en este caso, a nosotros a Sálvame y a Enemigos Íntimos, nos iba muy bien pues que hubiera cierto pique, ¿vale? Cierto pique. No llega a enfrentamiento, pero sí divertimento de tú has dicho esto, vamos aquí, qué es lo que ha pasado. Desde luego hacía que nosotros como los digitales lo siguiéramos. Claro, al final es una cosa que crea interés, pero vamos, no va mucho más allá. Jorge Javier es un tipo extraordinario, uno de los mejores presentadores que hay en España, un tipo rapidísimo en el plato. Creo que hay poca gente tan rápida como Jorge Javier Vázquez en un plato. En esa misma etapa usted llegó a comenzar al programa siguiente, que es una cosa original, porque al día siguiente de que don Jorge Javier Vázquez, creo que era el mismo día, de que don Jorge Javier Vázquez haya empezado el programa de Sálvame diciendo poco menos que está ya un poco harto de Enemigos Íntimos, y la gente dice, ¿cómo va a empezar
enemigos íntimos, cómo va a empezar el señor Acosta. Y esto comienza diciendo, quiero felicitar los buenos resultados de audiencia de Sálvame. Que todo el mundo se quedó escuerado diciendo, ¿esa es la réplica del señor Acosta? Claro, al final era un divertimento, no hay nada grave en esto, ni es nada... No es nada grave, entonces lo que hacíamos era pues divertirnos con ellos. Y hoy no queremos que hablen de nosotros, pues hoy vamos a felicitarlos por la audiencia. Y además es verdad, porque han tenido siempre unos datos fantásticos, dignos de todo elogio. La otra lectura que hicieron algún digital, y no solo digital, porque creo que también la hizo algún analista de medios como el señor Moneda de Onda Cero, era cuando se hacía el programa, no solo Enemigos Íntimos, creo que es Enemigos Íntimos y otro, Sobreviviré, creo que era el otro, no estoy seguro, otro programa que había en Santo, desaparece en un momento en el que ha habido un problema con otro programa que no tenía nada que ver, precisamente de la noche de los sábados, la Noria, para que vamos a ocultarlo, y entonces hay un momento en el que hay una polémica en torno a la Noria, a los anunciantes y tal, y en ese momento se suprimen Enemigos Íntimos y otro programa que creo que se llama Sobreviviré o algo así. Sí. Y entonces la gente dice, vuelve a usarse el tópico de siempre, ¿será para dar una imagen de cuando digamos no es por motivo, no parece que la audiencia coincida, y enseguida se fomenta que construyamos teorías, y ahí se construye la teoría de ¿será porque quieren limpiar la imagen de la cadena? Aunque entonces qué curioso que el que se retire no sea el programa causante de la polémica, sino otro programa que no tenía mucho que ver, que era el suyo. Le pregunto como profesional por su opinión, aunque ya sabemos que estos temas son más de dirección. Sí, son más de dirección de cadena. A mí, o sea, yo no sé por qué se terminó en Enemigos Íntimos. La verdad, tampoco tienen que darme explicaciones a mí. Lo que decidan bien decidido está. Porque al final han demostrado con los datos que sus decisiones son siempre buenas. Al final ahí siguen liderando. Ahora más estrechamente con Antena 3, pero ahí siguen liderando, lo cual que les da la razón en las decisiones que han tomado. Pero no sé por qué se acabó en Enemigos Íntimos. ¿Y no hay algún sentimiento de... ¿y a mí por qué? ¿Cómo decir? No, total, si esto son 2 días. Lo de presentar son 2 días. Y luego puede que dentro de 2 meses tenga otros 2 días para presentar. 2 años. Si fuera tan bueno como otros. Pero esto es un divertimento. O sea, lo de presentar es una cosa fantástica. Es una profesión... Está muy bien. Muy gratificante en todos los sentidos. Pero no hay más cosas que decir que también para mí dirigir es mucho más importante y me gusta mucho más. Con esto no digo que no quiera presentar mañana mismo. Con eso me da pie a preguntar, que además me lo ha preguntado alguna persona, dice, oye, pregúntale, ¿vamos a seguir viendo Madrid Directo? No lo sé, depende de la cadena. Yo creo que los planes son que sí, pero todavía tienen que tomar la decisión de ver con qué presupuesto cuentan, porque creo, y esto ya toco de oídas, es que el ERE pues afecta lógicamente a los presupuestos. Ahora quieren contar con mucho menos y eso el dinero tiene que salir de algún sitio y de momento no parece que lo haya para arrancar, pero no sé si a lo mejor en julio o en septiembre toman la decisión de que continúe. Pues la última pregunta, aunque sea un poco tópico tras este pequeño repaso, pero ¿hay algún punto en el que digas, pues a título personal, esto es para mí lo que me resultó más gratificante, y también el punto negativo? ¿Algún punto que digas, mira, aunque no transfiera mucho, a mí lo que más me molestó fue este día? Tras tantos programas, ¿hay algún momento así de algún programa especial de televisión que algún día digas, pues este día lo tengo yo como algo muy gratificante, este recuerdo, y algo que digas, este fue algo que por lo menos a mí me molestó, no estuve a gusto este día? Wow, ahí me has pillado. Gratificantes es que he tenido un montón, o sea, sería muy difícil decirte cuál ha sido el más gratificante. Personalmente tengo uno de hace muchos años, creo que era 96 o por ahí, de un reportaje que hice de un niño que tenía una enfermedad muy rara y que no había tratamiento aquí en España, y que ayudamos en Madrid Directo a llevarlo a Estados Unidos, a Houston. Una vez fallecido el chaval, me llamó la madre para darme las gracias. Ese ha sido para mí uno de los momentos más gratificantes de mi carrera. Al final, cuando haciendo lo que hacemos puedes ayudar a alguien, no tiene precio, ¿no? ¿Y algún contrario, algún momento dices, no estuve a gusto tal o ahí? Nunca estaba a gusto cuando informaba sobre atentados y sobre muertes. Eso es lo que menos me ha gustado de esta profesión. O sea, había que informar, pero no estaba nada a gusto. Siempre se me ponía un nudo en el cuello, creo que en la garganta. Creo que esa es la parte, digamos, más desagradable de nuestra profesión, ¿no? La de dar malas noticias. Es más divertido el entretenimiento
es muy gratificante cuando con la información o con los reportajes en Madrid Directo podíamos ayudar a alguien, que eso es fantástico. Y me he divertido mucho haciendo Salsa Rosa y Enemigos Íntimos y Dolce Vita. La verdad es que en Telecinco me he divertido mucho, me he reído mucho y eso no tiene precio tampoco. Bueno, pues señora Acosta, te agradezco todo este tiempo que nos has concedido para hacer un repaso a toda esta trayectoria y bueno, si se han hecho tantas cosas en tan poco tiempo, lo que le queda todavía. Ojalá nos quede a todos mucho por hacer. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. De nada, a vosotros.